Hola, ¿qué tal? Familia del corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo sé que hoy no es viernes, pero tenemos en directo debido a la información importante que quiero compartirles. El día de hoy, hay un mensaje muy urgente. Medveds, mensaje urgente y de última hora de Kieran Thornton para todos los despiertos, sobre todo. Ok, de esto vamos a hablar el día de hoy, entre otras cosas. Este tema lo vamos a dejar para el final, familia, ¿vale? Bienvenidos todos los que van llegando, ¿qué tal? Buenas noches por allá a Europa. Más bien buenas madrugadas, 7 y 6, 13, no, ya es como la 1 de la mañana, pero bueno, es alguien de España por acá lo está viendo. Saludotes y todos los demás, buenas tardes, buenas noches. Bien, nos arrancamos con los temas de hoy que dice, Elon Musk quiere comprar OpenAI. Parece ser que Justin Trudeau ha recapitulado. Musk pide una revisión total de la ONTAN. Biden orquestó el caso del documento de Trump desde el primer día. Comunicado del, comunicado del presidente Donald Trump, el fin de la fiesta entre Rusia y Ucrania está por terminar. Ejecutivos de BlackRock arrestados, políticos corruptos atrapados y Guantánamo se está preparando para los juicios militares más grandes de la historia. Y al final el tema, Medveds, mensaje urgente de última hora de Kieran Thornton. Iniciamos. Elon Musk quiere comprar OpenAI o inteligencia artificial. Musk y un grupo de inversores han ofrecido $97.400 millones para adquirir la compañía OpenAI, desarrolladora de ChatGPT. La propuesta de Musk pretende contrarrestar la transición de OpenAI hacia un modelo con ánimo de lucro. Es hora de que OpenAI vuelva a ser la fuerza del bien de código abierto, centrada en la seguridad que una vez fue, dijo Musk. Musk ayudó a cofundar OpenAI en 2015, invirtiendo aproximadamente $45 millones, pero abandonó la junta en 2018 debido a desacuerdos estratégicos. La inteligencia artificial debe estar en manos de la luz. Es vital para el futuro de la humanidad. Lo anterior compartido por el canal El 5L. Siguiente información. Parece que Justin Trudeau ha recapitulado y ha accedido a poner 10.000 hombres en la frontera de Estados Unidos para frenar el tráfico de sustancias prohibidas. Perseguirán a los capos de esas sustancias y a sus cárteles. Trump, a cambio, retrasará un mes la entrada en vigor de los aranceles a Canadá a la espera de ver cómo se desarrollan estas operaciones en la frontera. Siguiente información. Musk pide una revisión total de la ONTAN después de que los belicistas trajeran de vuelta la histeria de la fiesta fría para protestar por la congelación de los fondos del bloque por parte de Doge. Material compartido por M Today News. Siguiente información. Chanclazo de última hora. Correos electrónicos revelan que la Casa Blanca de Biden orquestó el caso del documento de Trump desde el primer día. Nuevos correos electrónicos de los archivos nacionales, NARA, exponen una verdad inquietante. El caso de documentos clasificados contra Trump, sino una operación El caso de documentos clasificados contra Trump no fue una investigación espontánea, sino una operación política cuidadosamente orquestada y dirigida desde la Casa Blanca meses antes de que comenzara la historia oficial. Si bien Nara y el fiscal especial Jack Smith afirmaron que la investigación comenzó en febrero de 2022, comunicaciones recientemente publicadas muestran que el equipo de Biden estaba moviendo hilos ya en el verano de 2021. A pesar de que Nara estaba cerca de llegar a una resolución con el equipo de Trump, estaban redactando en secreto cartas al fiscal general y coordinándose con el abogado de la Casa Blanca de Biden. Lo más condenatorio, cuando la participación directa del Departamento de Justicia resultó demasiado obvia, el asesor adjunto de Biden en la Casa Blanca creó una puerta trasera a través de una solicitud de acceso especial, una solución inteligente para obtener acceso a los registros de Trump. La redada en Mar-a-Lago no tenía como objetivo la seguridad nacional.
Estos correos electrónicos sugieren que se trataba de utilizar agencias federales como herramientas contra un oponente político. No se trata simplemente de un exceso de actuación por parte del gobierno, sino de un engaño por parte del gobierno. Lo anterior compartido de la página de X de Mario Naufal. Siguiente información. Comunicado, y esto es muy importante también, familia. Comunicado del presidente Donald Trump. Acabo de mantener una larga y muy productiva conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin. Hablamos de Ucrania, Oriente Medio, energía, inteligencia artificial, el poder del dólar y otros temas. Ambos reflexionamos sobre la gran historia de nuestras naciones y el hecho de que luchamos juntos con tanto éxito en la Segunda Fiesta Mundial, recordando que Rusia perdió millones de personas y nosotros también perdimos muchas otras. Hablamos de las fortalezas de nuestras respectivas naciones y del gran beneficio que algún día obtendremos al trabajar juntos. Pero primero, como acordamos los dos, queremos detener los millones de muertes que se están produciendo en la fiesta con Rusia-Ucrania. El presidente Putin incluso utilizó mi lema de campaña, que es muy fuerte: sentido común. Ambos creemos firmemente en él. Acordamos trabajar juntos, muy de cerca, incluso visitando las naciones de cada uno. También acordamos que nuestros respectivos equipos inicien las negociaciones de inmediato y comenzaremos llamando al presidente Zelensky de Ucrania para informarle de la conversación, algo que haré ahora mismo. He pedido al secretario de Estado, Marco Rubio, al director de la agencia de 3 letras que comienza con C y termina con A, John Ratcliffe, el asesor de seguridad nacional, Michael Waltz, y al embajador y enviado especial, Steve Witkoff, que dirijan las negociaciones que estoy convencido serán un éxito. Millones de personas han trascendido en una fiesta que no habría sucedido si yo fuera presidente, pero sucedió, por lo que debe terminar. No se deben perder más vidas. Quiero agradecer al presidente Putin por su tiempo y esfuerzo con respecto a este llamado y por la liberación ayer de Mark Fogel, un hombre maravilloso al que saludé personalmente anoche en la Casa Blanca. Creo que este esfuerzo conducirá a una conclusión exitosa. Espero que pronto. Siguiente información. Acto seguido a la anterior información, el presidente ucraniano Zelensky dice que está listo para lograr la paz con Rusia, tras una conversación con el presidente estadounidense Trump. ¿Cómo ven? Bueno, ¿no? Creo que algo fuerte le han de haber dicho a Zelensky. Permiso, familia. Bueno, lo anterior compartido por Bricks News. Siguiente información. Se acerca la justicia. Ejecutivos de BlackRock arrestados, políticos corruptos atrapados y Guantánamo se está preparando para los juicios militares más grandes de la historia. BlackRock, el titán financiero y joya de la corona de la corrupción global, finalmente se está desmoronando bajo el peso de sus propias maquinaciones siniestras. Durante décadas, esta institución sirvió como herramienta financiera de los parásitos, una entidad silenciosa y sin rostro que controlaba casi todas las facetas de la sociedad moderna. Lo anterior compartido por The Gazette-Teller. Vamos para allá, ahora sí con la parte final, familia. Y lo que estaban esperando. Kerry Ann Thornton, audio 1, 12 de febrero de 2025. Hola chicos, todo esto son palabras de Kerry. ¿Cómo están? Soy yo otra vez. Bien, ya tengo información sobre las camas médicas. Mientras estaba en el hospital, mis contactos vinieron y me dijeron: tenemos una gran cantidad de información para ti, pero solo te daremos una pequeña parte hoy, hasta que estés más receptiva a la información dentro de 1 o 2 días. Así que esto es lo que tengo para ustedes. Bien, ahora hay mucho más por venir. Bien, hay más por venir. Así que solo ten en cuenta que no estoy exactamente en modo receptivo en este momento, con mi madre estando en el hospital y todo. Así que, bien, lo que me dijeron es que dentro de 10 a 14 días, cuando publiquen los archivos JFK y los archivos Epstein, también publicarán ciertos archivos de tecnología médica suprimida, lo que el gobierno ha estado ocultando.
Esa tecnología médica suprimida, sin importar cómo se exprese o cómo se diga en la información, son las medbeds. ¿De acuerdo? No importa cómo se exprese, son las camas médicas y eso se dará a conocer. Ahora, a medida que eso comience a filtrarse, también habrá, según tengo entendido, detalles sobre cómo reservar su cita. ¿De acuerdo? Y eso se filtrará a través de la comunidad de la verdad. Es decir, de aquellas personas que lo saben. O sea, todos los que seguimos a Kerry. Ahora bien, esto no afecta de ninguna manera a los humanitarios. Esto es para el público, ¿de acuerdo? Entonces, la comunidad de la verdad que lo sabe, la comunidad espiritual y todo eso que saben acerca de las camas y quieren usarlas, podrán hacer sus citas más adelante. Más adelante, en unas cuantas semanas o hasta algo así como un mes o dos. Se revelará en la televisión. ¿Oyeron? ¿De acuerdo? Entonces, cuando eso se haga público para... Dios mío, no me estoy explicando bien. Tengo la cabeza hecha un mar de confusión. Cuando se publiquen los archivos de Epstein y JFK, también se publicará la información de Medved, ¿de acuerdo? Ahora, lo expresarán de otra manera. ¿Será algún tipo de tecnología que cura todo, bla, 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 bla? Son las Medbeds. Con eso, también vendrá la divulgación sobre cómo reservar su cita, ¿de acuerdo? Y luego, unas semanas más tarde, probablemente hasta 2 meses más tarde, se hará público. Así que estará en la televisión. Será algo generalizado, pero antes de eso, todos nosotros en esta comunidad que sabemos sobre Medbeds, podremos reservar la cita, no solo los humanitarios, ¿de acuerdo? Bueno, sí, ahora hay mucho más por venir, mucho más. Pero como puedes imaginar, mi mente ha estado bastante cerrada a casi toda la información. También tengo mucha información sobre vehículos recreativos, que en este caso se refiere a la RB, que todavía no me han dado, ¿de acuerdo? Dijeron que probablemente mañana o pasado mañana les daremos un montón de información. Bien, hay mucha información en este momento, muchas cosas con el RB, muchas cosas con las camas médicas, todo está llegando y los centros de camas médicas que ya están en funcionamiento están siendo atendidos y me han dicho que se están preparando para ser utilizados en unos días. Bien, en unos días se están preparando para que estén llenos, ¿de acuerdo? Entonces relájate, todo está por venir y con suerte tendré una buena noche de sueño esta noche. Y mañana estaré más receptiva para recibir muchísima más información. ¿De acuerdo? Pero ahora mismo me voy a la cama. Bien, entonces cuídense todos. Lo siento mucho, no pude traerles más información. Pero como pueden imaginar, 11 horas en un hospital lleno de había bastantes locos allí hoy. Y no era exactamente el lugar correcto para realmente concentrarse, abrir su mente y concentrarse en recibir información telepáticamente. No exactamente el entorno adecuado y el momento adecuado. Bien, entonces, con suerte, tendré mucho más para ustedes mañana por la mañana. Muy bien, cuídate y que tengas un hermoso día. Adiós. Transcripción hecha por Nitem-Sint. Corrección de pruebas por Tito Chili BF. Y ahora, de última hora. Eso fue hace unos días, ayer o antier. Ahora, hoy. Kerry subió un video hace unas horas en donde nos explica que le llegó información de un muy alto funcionario militar que le dio esta información para que la compartiera. Esta información dice que todo el personal que trabaja en las Medbeds, o mejor dicho, va a trabajar en las Medbeds, están siendo atendidos por las Medbeds. Obviamente, ellos necesitan estar bien primero para poder ayudar después. También nos dijo Kerry que cuando salgan a la luz los archivos de Epstein y los archivos del asesinato de JFK, ahí también se anunciarán las Medbeds. También nos recuerda Kerry que tiene que ir primero la RB, Revaluación de Valores. Kerry nos da una fecha entre hoy y el domingo. Al parecer, ya va a haber citas para las Medbeds, pero solamente será para personas que están en estado de salud grave, o mejor dicho, con un pie en la tumba. También irán a las Medbeds los humanitarios. Más adelante, en unas 4 o 6 semanas, se anunciarán al público en la televisión.
Lo que verán en la televisión será también los testimonios de personas que ya se han curado con las medbeds. Carey nos hace hincapié en recordarnos que toda la información puede cambiar de un día para otro, o de una hora para otra, debido a los movimientos que hace el cabal o también los movimientos que haga la alianza. Pero si todo va bien, estamos ya a un pequeño paso de la sanación a nivel físico, emocional y espiritual de la humanidad. ¿Cómo ven, familia? Quiero recordarles que la imagen que puse de portada no es precisamente una foto exacta de cómo son las medbeds. Es una imagen ilustrativa, porque luego me dicen, oye, ¿así son las medbeds? No, familia, es una imagen meramente ilustrativa, ¿ok? Al igual que creo que Carey en su canal de YouTube hizo lo mismo. Ok. Bueno, me imagino que tiene muchas preguntas y yo tengo poquito tiempo, así es que no pienso alargar demasiado, ya les dije lo principal. Dani Channel, saludos igualmente, mi hermanito. Voy a saludar a los miembros del canal. Mari Carmen Alfaro, acuérdense que al rato yo leo todos sus comentarios, pero ahorita tengo que hacerlo en vivo con los que son miembros del canal, ¿vale? Mari Carmen Alfaro, buenas noches desde España, hermanito de luz. Pues buenas madrugadas, Mari, ¿no? Y a todos los que excelentes saber noticias de Medbeds, bendiciones, igualmente, hermanita, por acá. Y ahorita vamos con preguntas, tengo poquito tiempo para preguntas. Delia, ¿qué tal? Dice, hola hermanito, un gusto estar en este en vivo. Suena a grandes noticias, Yuju, saludos y bendiciones. Pues ya viste que sí, mi Delia. Andrés Cuetlastli, saludos maestro, igualmente, gracias maestros, todos somos de Tomos, también ella es mi maestro Andrés, gracias. Por acá dice Marcus R, buenas tardes Alex, aquí atento a este en vivo sorpresivo, gracias Marcus. Por acá también déjenme ver otro miembro del canal, Geranios, volver a lo natural, dice saludos desde Chile, abrazos a Chile, Geranios. Y por acá, pues bueno, no hay más, Geranios, buenas noches hermanito, los voy leyendo de adelante para atrás, perdón. Y Jesús Hernando García Gallego, muy buenas tardes, bendiciones para todos desde Ciénaga, Magdalena, colombiana, igualmente mi hermano. Y creo que son todos los que tengo en miembros del canal. Hermosa familia, perdón, les agradezco de verdad muchísimo su luz, todas sus buenas intenciones para su servidor, saludos y todo. Pero igual voy a enfocarme rápido en unas cuantas preguntitas que tengan. Ojo, por favor, ya se les dio una fecha, no me digan cuándo, ¿vale? Quiero comentarles también que por ahí vi un video, no sé si sea fake o será real, pero avisaban ayer o antier que ya estaba hecho el RB. Cuando me mandaron este video dije, déjame checar porque esto está de primer nivel, esta noticia, pero no encontré absolutamente nada que lo confirmara. Decía que Trump ya había firmado el RB y que el 15 de febrero se iba a soltar toda esta información del RB, pero por favor con pinzas, yo no estoy asegurando nada, fue un video que yo vi por allí, no estoy diciendo que el 15 de febrero va a pasar algo. Ahora, llega esta noticia de Carey y nos da estas fechas. Ojo, no les estoy dando yo, y como les dijo Carey, puede cambiar de la noche a la mañana, todo lo que les dije puede cambiar, pero es lo que hay hasta ahorita. Carey nunca nos ha echado mentiras, pero a veces se la cambian, entonces obviamente pues es desesperante, ¿vale? Ok familia, pues bueno, no encuentro preguntas. Por aquí me voy a encontrar. Acuérdense que hay preguntas tanto aquí en sus comentarios en vivo como en los comentarios en la caja de comentarios del video. Si no le ponen un signo de interrogación, yo no voy a contestar. No voy a leer sí les leo, pero pues no contesto, porque no es una pregunta. Yo lo tomo como si fuera una afirmación o un comentario. Entonces, por favor, pónganle, escriban bien y pónganme, por favor, signos de interrogación, cosa que no encuentro. Saludos para todos. Bueno, gracias. Estoy bien contento, lleno de bendiciones y saludos. Gracias, de verdad, familia. Qué lindos, de verdad, qué lindos. Ay, esas energías de la luna llena han estado, pero bien bonitas. Nos han traído patas para arriba a esta Fabi y a mí. Pero bueno, pues ya pasará, ¿no? Bueno, no encuentro preguntas. Mientras tanto, pues bueno, les voy comentando lo que me voy acordando, ¿no? Como ven también lo que dijo Trump, ¿no? Ya parece ser que esto puede ser un alto a la fiesta que hay entre Rusia y Ucrania, ¿no? Puede ser excelentes noticias, de verdad que hoy, cada día estamos teniendo excelentes noticias. Ya me encontré una pregunta, perdón si ya me brinqué algunas, pero bueno, creo que nada más la única que he visto con signo de interrogación. Dice, buenos augurios, Alex, cuidados de última hora, recuérdales aquí en Centroamérica. Sí, Sergio, ok, bueno, es que bueno, esto fue otro video que subió Carey, cuidados de última hora. Bueno, hay otra información que subió apenas recientemente, no recientemente, fue antes de este video. Decía que
de un testimonio de alguien que ya, gente que ya han tratado con las medbeds, que viene en un porcentaje no muy alto, pero sí puede llegar a pasar incluso por gente que esté vibrando en quinta dimensión, que puede haber un shock mental fuerte. ¿Por qué? Porque dicen que al verse al espejo una vez sanados, ni siquiera estamos hablando de regresión de la edad, y eso va a ser para extremadamente muy poca gente, porque no es algo relativo a la salud. Pero dice que nos vamos a sentir tan saludables, tan bien, que ni falta va a hacer que nos regresen la edad. Entonces, pero sí aconseja mucho que, por favor, si se siente uno extraño al verse al espejo después de la sanación con las medbeds, que hay mucha gente que ha dicho, no, no soy yo, no me siento a gusto, esto no, y hay un shock. Si hay que buscar ayuda inmediatamente de los consejeros espirituales, ¿ok? Entonces, bueno, acercarse a ellos va a ser muy buena idea, no lo dejen para después, porque se cree que este shock máximo debe de durar 3 semanas a un mes. Si no se alivianan después de ese shock que viene del no aceptar el nuevo cuerpo, o el cerebro le va a tardar en reaccionar en que realmente eres tú, y aunque te veas idéntico, simplemente más sano, estás vibrando en una alta frecuencia, sin venenos en tu cuerpo, sin metales pesados, sin nada que te hayan puesto al nacer, o te hayan recientemente te hayan puesto, ¿sí me entienden, verdad? Entonces todo eso va a librarse y va a sentirse un extraño, y que puede llegar a pasar un shock. Entonces, incluso gente que vibra en 5D le ha pasado. Entonces dice que por favor hay que tomar terapia con un consejero espiritual, y pues ya veremos entonces qué pasa, ¿no? Hay gente, está advirtiendo de una vez que lo tengan en cuenta, que puede haber un shock después de atenderse con las camas médicas, porque el cerebro no acaba de aceptar esa nueva realidad, una nueva realidad que va a tener uno, ¿ok? No quiere decir que va a cambiar tu rostro, pero imagínense a alguien que tiene pues un sobrepeso de unos 80 kilos de más, o vamos a llamarle, o son 160 libras de más en tu cuerpo, y de repente te veas súper delgado. Sí va a ser un shock. Va a decir, no hombre, no soy yo, no me siento a gusto. Gente sobre todo que se sentía muy a gusto con su propio cuerpo, pues va a decir, oye, pues aquí hay algo raro. Sí hay un shock, pero no es para todo el mundo. Dice que en un porcentaje bajo, pero lo hay. Y si llega a pasar, hay que atenderse inmediatamente, emocionalmente. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Ya nada más voy a contestar unas poquitas. Bueno, saludos, ¿qué es lo que estás leyendo? Vuelve a ver el video, Jimena, y en el título te vas a dar cuenta de que estoy leyendo. Es que el video de hoy, en lugar de grabarlo, se los hice leído, ¿ok? Y junto con la información, porque bueno, quería estar con ustedes presente al darles tan buena información. Señores, señoras, señoritas, hermanos y hermanas, estamos en un paso ya muy, pero muy cercano a todo esto. Ay, justo cuando ya vienen preguntas, me brinqué. Espérenme tantito. Bueno, por acá me quedé, ya lo vi, porque lo subrayo donde me quedo, si no luego me brinco aquí. Por acá hay otra pregunta. ¿Cuándo tuviste la entrevista con Sky? Le preguntaste qué pasará cuando salgan las camas, si las personas de hoy día estarán en el hospital, las pasarán primero, o sea, vaciarán los hospitales. Bueno, la entrevista fue la semana pasada, ok, ya chécala. Y buena pregunta, y no sé. Me imagino que gente que esté muy grave las van a pasar a las medbeds, ¿ok? Eso por lo que se ha dicho. No estoy especulando nada. Acaba de decir incluso hoy Gary que va a ser para las más urgentes, las personas que lo requieran con más urgencia, así como los humanitarios, ¿ok? Vamos a ver por acá otra pregunta. Bueno, las medbeds curarán pacientes desahuciados con cáncer. Cristina Molina, sí, ya se ha dicho muchas veces, Cristina, todas las enfermedades, todas serán curadas. Ok. Hola, desde Chile, ¿esa información es para Estados Unidos? No, es para todo el mundo. Ok. Alex, todos iremos a las camas. Sí, Lulu, ya me llevas preguntando algo parecido durante mucho tiempo. Sí, hermanita, sí curan todas las enfermedades. Todos vamos a poder pasar a las camas. Ya no me pregunten más de eso, por favor. Ok, no creas que no me acuerdo de todo lo que me escriben en los comentarios. Dice, pasando el rato, dice, hola hermanito, cuando salgan los números de las citas, ¿estos serán permanentes para compartirlos o esos números serán de tiempo limitado? No lo sé. Lo que sé es que todo mundo va a tener acceso y tiempo para poder, ya lo ha dicho Kerry,
Ya lo he dicho cómo van a ser esos teléfonos. Posiblemente cambien la jugada y en televisión los den. ¿Ok? Pero los que estamos más despiertos, quiere decir que los que estamos en grupos y sabemos de esta información, son los que nos vamos a enterar primero. Quiere decir que a lo mejor hay oportunidad de tener citas antes de que se hagan en la televisión. ¿Ok? Laura Verónica dice, ¿pedirán algún estudio, certificado médico para solicitar turno? No. Tengo a mi mamá con problemas, no. Quedamos que normalmente. Perdón que le dé rápido. ¿Los humanitarios pueden anotar también al menos 2 o más miembros? No. Es individual, Luis García. Muchas bendiciones también, Lulú. Por acá dice también, perdón, voy a contestar rápido porque ya me queda muy poquito. No quiero hacer más de media hora el video, ¿vale? ¿Usted cree que las medias lleguen a Chile? En todos lados, Claudita. Adalit Reina dijo algo 17. Sí, puede ser entre hoy y el 17 de febrero, Adalit, lo que dijo Kerry. Ok, no me acuerdo cuándo es 17, pero bueno. ¿Cuándo tuviste la entrevista con usted? Ok, ya la leí. Ok, esa no me la repitas, por favor. ¿Ha dimitido? No. Tengo una duda. Justin Trudeau ha dimitido, no. Dije que ha... ¿Cómo les dije la palabra? Y si no sabes, que un favor, vuelve a ver el video desde el principio. Ahí lo dije bien. Dije que parece ser que Justin Trudeau ha recapitulado. Recapitular es volver a pensarse mejor las cosas. ¿Ok? Yo nunca dije que Trudeau ha renunciado. Ok. De todos modos creo que lo vamos a ver. Eso va a pasar. Ok. ¿Cómo seré parte de los humanitarios? No puedo hablar del tema, Aguilita. Está la corbata dorada. Ese tema ya no lo puedo tocar. El que se hizo de la suerte para ser un humanitario, en su momento, bien. Pero por lo menos yo no puedo dar esa información ya. Ok. Alex, ¿tú crees que puede ser antes de lo que dice Harry Potter? ¿O quién? No tengo idea, hermanita. No tengo idea. Alex, ¿usted cree que lleguen las medias a Chile? Sí, ya le dije que sí. Ok, dice por acá Venancio Barrera. Saludos desde Panamá a su amigo a Luis Venancio. Gracias, amigo Venancio. Eso que estamos cerca de la bendición del Padre, la bendición de las medbeds que vienen de todos modos del Padre. Padre, Madre, llámale Dios, llámale como quieras. Ok, vámonos por acá también. Dice, hola, tengo una noticia para las personas que se encuentran privadas de su libertad en alguna prisión. ¿No tendrán derecho a las medbeds si están enfermos? Luis Hernández, no. Hasta donde yo sé, no. Si depende de la calidad de crimen a la que haya hecho, no serán. Y perdóname, pero pues, no necesitamos esa escoria en este mundo. ¿Ok? Si son inocentes van a salir. Definitivamente. Dice, pregunta, ¿cuántas veces se podrá? Anónimo, por favor, mira, vamos a hacer una cosa. Si no me pones tu nombre y toda la gente que no tenga una descripción, un nombre o algo que yo pueda referirme, ya no lo voy a tomar en cuenta, por favor. Última vez, Anónimo, dice, pregunta, ¿cuántas veces se podrá usar la medbed? He leído que máximo 3 ocasiones, ya que una cuarta dañará el cerebro. No, eso es fake. Ok, y por favor, te digo, es la última vez, y no se me olvidan las cosas. Vale, así que por favor ponte un nombre, modifica tu perfil y ponte un nombre o una foto o lo que quieras. No, foto, o si no quieres foto, por lo menos un nombre. No voy a hablar con alguien que no da la cara o que por lo menos no dice cómo se llama. Ok. Gran ser de luz. Igualmente, Fanny, gracias. Hago lo que yo puedo, hago lo que puedo. Pronto ya viene Gesara, es probable, Venancio. También junto con todo esto dijeron que iba una tras otra. No sé en qué tiempo, en qué momento y en qué orden, pero de que va a llegar, sí. Dice Alex, Sky comenta que habrá publicidad y anuncios por televisión, pero no se supone que primero tienen que pasar en el vivo de sanación de Sky. Puede ser también, Osvaldo, acuérdate lo que dijo. Ya van a atender gente antes de que se dé en la tele. Entonces, esta gente les va a servir para que vean en la televisión su sanación, su curación, pero es probable que también en ese inter sea lo de Sky. Eso sí, ya no lo mencionó, yo también lo pensé, Osvaldo. También me quedé pensando, bueno, no supuestamente iba a Sky a salir primero, o Kerry iba a hacer primero esto. Ahora ya no me quedó claro. A lo mejor yo quiero pensar que en el Inter, antes de que salga en la televisión, muy probablemente salga, o después de que se anuncien, inmediatamente salga el video de Sky. Digo, de Kerry, ¿ok? Pero sí, también me surgió esa duda. Alex, María Corina es sombrero blanco, lo dudo mucho, pero tampoco lo puedo negar. No te sabré decir, Alexander, pero no quiero hablar de política del tema, pero a mí me hacen ciertas dudas. No, por eso prefiero no tocar el tema aquí. Sí llegarán a Chile, Claudita, ya lo dije. No sabe energías y un niño podrá, los niños podrán usarlas y no sabe de energías de quinta dimensión. No importa, los niños vibran más alto que uno. No necesitan vibrar alto, ellos ya vibran alto. Legendas indisponibéis. No entiendo nada, María Eugenia. ¿Qué? MS Magena Luz dice legendas
Poniveis. No te entiendo nada. Ok. Dice... vamos a ver qué más pregunta. No me hagan trampa. Lujani, Mari José, no me hagas trampa, era comentario, no es pregunta, no me pongas signo de interrogación. Porfa, última vez. Ok, abajo, perdón. Abajo me estás escribiendo una pregunta. Ok, perdón, me equivoqué yo. Están ya en España las curativas en todo el mundo. Se cree que ya están en todo el mundo, en las principales ciudades. Ya después irán pasando a pueblos pequeños. No sabemos, no lo dijo Lujani, pero se cree que sí. Se cree que sí hubo una sanación ahí para su mamá. Ok. Alex, me equivoqué de nombre, es Carrie, le puse Harry, sí, porque dice pues Harry Potter. Perdón, ya me brinqué tu pregunta, no tengo chance de regresarme. Sheila Buneham, no, Bugnam, bueno, Alemania. Alemania, ok, dice, una pregunta, ¿las citas para las camas cuánticas será para nivel mundial o por países se está organizando? Sheila, buena pregunta, hermanita. Yo quiero pensar que sí, y me han dicho, lo que yo sé es que sí están ya en todo el mundo. No sé si al mismo tiempo entran en todo el mundo. Lo más probable es que quién sabe. Ok, yo espero que todo corazón que sí. Hace mucha falta en todo el mundo, no solamente en un solo país. Bueno, Alexander Rojas, ya les dije, no hay fechas, mi hermano, perdón, voy a quitar tu comentario. 1000 veces les he estado diciendo, no hay fechas. Les estoy dando fechas y ni así siguen preguntando. Ok, no lo hagan. ¿Cuándo tuviste la entrevista con Descaya? Ya sé, ya la contesté. Ok, ya no me repitan preguntas. Leyendas imposibles, no contesto esta, no te entendí. Ok, chinga, pero ya se me bajó. Aquí, carajo. Ok, familia, perdón, me tengo que despedir. Ya me tengo que ir. Les agradezco mucho por su tiempo. Espero que hayan sido excelentes noticias y nos esperan mejores todavía. Nos vemos pronto. Mañana les subo video y nos vemos en el en vivo del viernes. Bendiciones. Ya saben, los que no alcancé a contestar sus preguntas, por favor, háganmelas saber en la caja de notificaciones. Nada más les adelanto. Nadie ahorita está abiertas las empleos o las solicitudes para trabajar en estos centros. Se nos avisará cuándo, y si no vibran alto en quinta dimensión con mucho amor, no van a ser elegidos para trabajar en estos centros de medbeds. No vamos a ser elegidos. Sí, a lo mejor me da la gana de trabajar. No, tengo un proyecto por ahí, pero no se los digo. Ok, entonces por favor no me pregunten ¿dónde puedo comunicarme para trabajar? No hay modo. Ahorita están cerrados todos los grupos de Kerry. Bendiciones, familia, que estén bien. Ajo.